Glorificado tu nombre, Señor, aquí ahora entre nosotros. Pedimos el derramamiento de tu Santo Espíritu aquí también, Señor. Ayúdanos a aprender hoy en este tema especial, este tema que a todo el mundo interesa, el tema del sufrimiento, Señor, por ti, el tema de las pruebas, Señor. Ayúdanos a comprender, ayúdanos a ver más allá del día a día, de lo que tenemos ante los ojos. Toca nuestros corazones, Señor, para que podamos dar y recibir en esta escuela sabática preciosa, en este día precioso que nos regalas hoy. Te lo pedimos todo en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo y para perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Muy bien. Pues feliz día de sábado. Buenos días. Bienvenidos todos. Hoy vamos a hablar del tema de la semana, que es sufrir por Cristo. Es un tema que creo que es de vital importancia, pues intentar comprender en lo posible, porque nunca vamos a comprender del todo, cómo actúa el Señor con nosotros, ¿no? En el día a día. Cómo nos vigila, cómo nos guía. Y también nos ayuda eso también a conocernos cómo somos nosotros mismos por dentro, ¿eh? Y eso es lo que nos va a enseñar la escuela de hoy. Dice, para memorizar: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tenemos que pasar por lo mismo que pasó Él, exactamente igual? ¿Tenemos que llevar nuestra cruz físicamente hasta que nos cuelguen en el monte como Él hizo? Que bueno, que depende de cómo os vayan las cosas, al final quizás nos toca, ¿no? Pero a nivel global, ¿qué nos quiere decir esto? Que tal como Él sufrió, los que sigan su camino, los que sigan sus pasos, ¿y cuáles eran sus pasos? ¿Qué era Él? El camino, la verdad y la vida, ¿no? Si nosotros vivimos en Él, viviremos en el camino, porque les llamaban los del camino, curiosamente, a los que seguían a Cristo, seguiremos en la verdad y buscaremos la vida eterna. Por lo tanto, siguiendo ese camino, sin más, ese camino en línea recta, sin nosotros buscar tampoco que nos peguen, sí, vapuleen, que nos persigan. No buscamos eso. ¿Quién quiere que le persiga? ¿Quién quiere que le torturen? No sé, quizás habrá gente que encuentre placer en esas cosas, pero normalmente los cristianos no buscan eso, ¿no? Pero simplemente, ¿por qué? Por decir la verdad, de manera sincera, de manera tranquila, inocente incluso, pues es cuando se recibe la persecución. Vamos a ver que, evidentemente, hay muchos niveles de persecución, pero en la vida de un cristiano, en su día a día, vamos a ver que hay cierta persecución, siempre. No porque tengamos siempre a un inquisidor detrás nuestro, ahí con el látigo, sino porque el mismo Satanás, como veremos en la lección, está a nuestro alrededor como león rugiente, ¿no? Buscando a quien devorar. Vamos a ver ahí una lucha entre Satanás y Cristo por nuestras almas. Y entendido un poquito lo que estuvimos estudiando en el libro de Job, ¿recordáis el libro de Job? Lo estuvimos estudiando aquí, muy interesante también. Vamos a ver cómo él reacciona a todo eso. Ahí lo vimos también, cómo reaccionó a todo lo que le pasó, justamente por ser bueno. Vamos a ello. Dice, en el primer capítulo Pedro, esto es la primera de Pedro, comenta que, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hay que someter a prueba la fe. ¿Qué pasó en el Edén? En el Edén, Adán lo tenía todo, y Eva también, lo tenían todo a su disposición. Incluso se reunían cara a cara con Jesús, los venía a ver los sábados.
Tenían todo expuesto, incluso fueron avisados del cielo que había habido rebelión. Todo eso lo tenían la información, tenían también los astros, las estrellas, ¿no? Donde estaba todo explicado. Todo lo tenían. En cambio, el Señor permite que pasen una prueba de fe. Una. Era una prueba realmente, dices, bueno, es que es por una pequeña cosa que dices, wow, sí, total. Pero es que lo tenían todo. Todo. ¿Qué prueba necesita cada uno? Muchas veces pensamos, ostras, es que vemos a alguien pasar por algo que consideramos nosotros que es pequeña cosa. Y dice, mire, por eso ya cae. ¿No? Adán era una persona inocente, ¿no? Vivir en la inocencia. ¿No? Era otro nivel, ¿no? En cambio, vemos a otros y dices, yo por eso no pasaría nunca en la vida, ¿no? Bueno, es que no lo sabemos. Solo Dios sabe nuestro corazón y sabe cuál es nuestro punto de superación o no. ¿A dónde podemos llegar? Dice la palabra de Dios, ¿no? Que no nos pondrá en situaciones que no podamos soportar. Por lo tanto, nos da la solución antes de la prueba, siempre hace igual, ¿no? Lo mismo que pasó con Adán, ¿no? Ya tenía previstas pieles también para él, para cubrirse, ¿no? También tenía prevista ya la salvación, ya le explicó ya Jesús directamente lo que iba a pasar, que él ya iba a morir por todos. O sea que ya había una previsión, siempre hay una previsión, porque el Señor sabe, ¿no? Además, sí, quería decir que además tenemos que tener en cuenta que para ellos en 33 años fue la primera prueba y en la primera cayeron, Sí. Es que estuvieron 33 años y medio siendo fieles al Señor, pero en la primera prueba caen. Pero fijaros, ¿en qué nos demuestra eso? Ellos tenían mucho conocimiento, muchísimo. Que nunca es suficiente, ¿eh? Lo tenían todo, todas las ventajas. Por eso Dios es tan exigente con los que más saben, ¿no? Los que más tienen, los que más oportunidades han tenido de conocer. Con los maestros, con los ministros, con los que se supone que guían al pueblo. ¿Por qué tanta responsabilidad? ¿Por qué tan exigente? Porque lo tienen todo. Ellos lo tenían todo, ¿no? Entonces, evidentemente, el que es más ignorante va a hacer muchos más errores. Pero en la ignorancia, ¿qué? El Señor lo comprende. Otra cosa es en el conocimiento, ¿no? Todo va... Recordemos que ellos el árbol de la prueba ya lo tenían, pero no había nadie que los tentara. Y por eso cuando aparece ese alguien que los tienta, pueden llegar a caer, y es cuando ceden. En los otros mundos, Ellen White dice que hay la misma prueba, tienen también su árbol, pero no han caído. No cayeron. Es cierto que Satanás pasó, según dice ella, por otros mundos antes de venir aquí y también los tentó a hacer prácticamente lo mismo, pero no cedieron. Aquí se cedió. Por eso al final toda la culpa de todo el mundo va a ser puesta directamente sobre la cabeza de Satanás. Sobre el tentador. Porque, claro, no es lo mismo tener una prueba allí y tú no tener tendencia a eso, a que alguien vaya y te chinche por detrás para caer en ello. Es una diferencia, pero evidentemente no es una excusa para caer. Y pensemos además que ellos fueron advertidos, que el tentador podía llegar. Sí, sí, sí. Lo que pasa que vino de una manera que ellos no esperaban y a pesar de la preparación cayeron. Claro, eso es una lección para nosotros. Sí, ¿no? es lo que iba a decir, es una lección muy grande, porque... Bueno, nosotros estudiamos y estudiamos y oramos, pero a veces, ¿qué nos pasa? Igual que ellos, caemos. Claro, porque esperamos al diablo rojo ahí con la colita y el cuernecito. Él es muy astuto y sabe la manera de hacernos ceder, Nos conoce perfectamente bien. Sabemos de todas las maneras, bueno, después de ver Puertas Dimensionales, las conferencias de Puertas Dimensionales, aún vamos a ver más y no las habéis visto, miradlas, porque se ven toda la variedad de imitaciones y de sutilezas que Satanás utiliza para poder presentarse ante nosotros como lo hizo ante Adán y Eva.
Perdona que te interrumpa. Sí, sí, no, tranquilo. Yo ahora me imagino el gran engaño que será la imitación de la segunda venida de Cristo, que incluso dice que los mismos escogidos caerán. Ahora leemos la Biblia, el conflicto, tantas cosas, para estar prevenidos, pero es que será tan fuerte que aunque tengamos esa preparación, cuidado, cuidado, porque Él es tan astuto que lo va a asemejar tanto que a ver qué pasará. Por eso no es extrañar que Jesús diga, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Estaremos realmente preparados? Sí, sí. Aquellos pocos que queden. También es es un texto que nos hacen leer en esta lección. Bueno, pues vamos avanzando. La lección del lunes nos hace leer 1 de Pedro 3, del 13 al 22. Vamos a leerlo, porque creo que es interesante. Si nos queréis seguir con las Biblias. Dice: ¿y quién es aquel que os podrá dañar si vosotros seguís el bien? Fijaros cómo al final se basa en una cosa bastante sencilla. Yo sigo el bien, si sigo el bien, ¿quién me va a dañar? ¿No? Pero ¿dañar quiere decir que no vamos a sufrir? ¿O dañar quiere decir quién va a impedir que yo me salve? Hay que verlo desde ese punto de vista también. No quedarnos solo con lo que podemos pasar en este mundo, sino con lo que realmente nos jugamos cada día, cada decisión, cada minuto, cada pensamiento. Nos estamos jugando la vida eterna. Dice Elena White que cada cosa que nos pasa, por pequeña que sea, tiene consecuencias eternas. Cada decisión suma o resta. Cuando suma, suma 1. Cuando resta, resta 7. Más o menos explica. O sea que tengamos en cuenta que recuperar algo que ya teníamos cuesta más que ganarlo de cero. Porque ya sabemos. Por lo tanto, hay más responsabilidad y esa responsabilidad tiene que pesar. Por eso cada vez tenemos que ser más serios, más centrados. Más también, si alguna cosa padecéis por la justicia, sois bienaventurados, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni seáis turbados. Sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para responder con mansedumbre y temor a todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. A pesar de todo lo que podemos estar sufriendo por querer seguir al Señor, cuando alguien nos demande explicación sobre nuestra esperanza, no vamos a responder, estamos ahí agobiados de todo el trabajo, ¿no? Y que nos digan, oye, ¿y esto? ¿Por qué haces esto? ¿Me quieres dejar en paz ahora que ya estoy trabajando? ¿Eso le vamos a decir? No, ¿verdad? Pararemos un momento y le explicaremos por qué nos demandan, ¿no? Con mansedumbre, ¿no? Como Pablo hacía. Pablo, cuando no tenía manutención, hacía sus tiendas. Pero cuando tocaba y hablaba con quien fuera, ¿no? Y aprovechaba ese trabajo también para hablar, ¿no? Con mansedumbre. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. O sea, siempre tenemos que estar en la brecha del bien. Aunque la situación nos lleve a estar enfadados, a estar rencorosos incluso, a sentir cosas que no tendríamos que sentir, debemos seguir en la brecha del bien. Porque si no, vamos a dar mal ejemplo. Y por ese momento pequeñito de mal ejemplo, de ira, que nos hemos dejado de estar velando, entonces tiramos por tierra todo lo que se supone que habíamos construido con esa persona, ¿no? ¿Tú eres cristiano? ¿Qué querían hacer con Jesús? ¿Qué quería Satanás hacer con Jesús? Que saltara. Le machacó el cuerpo hasta lo sumo para llegar a su mente, para machacarlo, para que él decidiera, no, mira, me voy a levantar y voy a decir, aquí os quedáis, dejadme en paz. Nunca buscó nada para sí mismo. Nunca, dice Elena White. En toda su vida Cristo nunca pidió nada para sí mismo. Ni reclamó nada para sí mismo.
ni atenciones, ni dinero, ni descanso. No reclamó para sí mismo. Cuando tenía la oportunidad lo hacía. Cuando no, seguía en la brecha. Luego se tiraba oraciones de noches enteras por las personas, por los que había estado ayudando, por sus discípulos. Por lo tanto, es una vida dirigida al resto. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Dios quiere que suframos? Fijaros, porque aquí estoy diciendo que si la voluntad de Dios así lo quiere. ¿Dios quiere que suframos? Dios no quiere que suframos. Es consecuencia de la carga de pecado. Porque tenemos una tendencia. Y como tenemos una tendencia, ¿cuál es la única manera en la cual aprenden los hombres? Cuando tocan fondo, cuando reciben, ¿no? Es la única manera que aprendemos. Cuando nos vemos perdidos, desesperados, inseguros, ¿qué nos dice Jesús, no? ¿Dónde está tu fuerza? En tu debilidad. En tu debilidad eres fuerte. Porque cuando eres débil, eres fuerte. Y dices, ostras, ¿qué es eso de cuando tú eres débil, tú eres fuerte? Pues eres fuerte en Cristo. ¿Por qué? Porque te ves tan débil, que necesitas claro, que dices, pues yo no puedo hacer nada. Cuando realmente comprendes que no puedes hacer nada, entonces es cuando puede actuar. Él puede. Mientras tú piensas que puedes hacer aún más, no puede actuar Cristo. Es realmente paradójico, ¿no? Tú te sientes capaz, y cuando te sientes capaz, ahí como muy subido, digamos, Cristo como que no puede. Por eso también hay... Pasar el micro. Poneos más juntitos, Rafa. Si os ponéis aquí más pegados, podéis ir mejor. Se dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para la gloria de Dios. Ahí tú estás aceptando de que si tú tomaras una decisión para hacer algo por ti mismo, ya estás pecando. Todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios, entonces estás aceptando de que nosotros mismos somos capaces de pensar cosas buenas por nosotros mismos. Entonces ya te estás, digamos, poniendo en las manos del Señor, y ya está actuando el Espíritu Santo a través tuyo. No es lo mismo cocinar por rutina que cocinar por decir, esto que sea para una bendición para mis hermanos y tal, ¿no? Porque tú ya estás cocinando como para la gloria de Dios, ¿no? Entonces hay que tener esa comunión 24 horas para que el Espíritu trabaje a través de nosotros, si no, no... Y eso no quiere decir descuidarse a uno para ir a los demás. O sea, realmente, que podemos ya pensar en ese extremo, ¿no? Y es que todo para los demás, y yo ahí con 4 trapos y comiendo del suelo. No, no. También estamos glorificando a Dios manteniéndonos en condiciones. Claro. Porque el templo del Espíritu Santo, recordemos, el cuerpo y la mente tienen que estar en conexión con el Señor. Hay un equilibrio, todo eso también es para los demás, cuando tú das un ejemplo personal en eso. Es que si no, ya no estás cumpliendo con el mandamiento de amarás a los demás como a ti mismo. Claro, si tú te estás flagelando, no pretendas flagelar a los demás. ¿Qué ejemplo vas a dar, no? Claro, ¿qué ejemplo estás dando, no? Tienes que cuidarte tú para poder cuidar a los demás también. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en carne, pero vivificado por el Espíritu. O sea que, en comparación a lo que Cristo pasó, nos tocará pasar a nosotros, pero evidentemente en la medida que nosotros podemos soportar. Hay un paralelismo en nuestra vida diaria con eso. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en tiempo pasado fueron desobedientes cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se aparejaba el arca, en la cual pocas, es decir, 8 almas, fueron salvadas por agua. A la figura de lo cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como testimonio de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Fijaros cómo está relacionando Noé, el arca,
el diluvio con el bautismo. Es una relación muy interesante también, ¿eh? Ellos fueron bautizados ahí. Ahí mismo. Y el bautismo luego con la resurrección. Y la misma arca con la venida de Cristo. O sea que fijaros cómo el bautismo ya se relaciona directamente con la segunda venida de Cristo también. Con levantarnos. Todo está relacionado con lo mismo. El cual habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, estando sujetos a él ángeles, autoridades y potestades. O sea que hay un camino similar al que Cristo corrió, pero a nuestro nivel, digamos. No nos pondrá en la pista negra, si está a nivel de esquí, ¿no? Por ejemplo, si tenemos que bajar por la verde, ¿no? O tenemos que estar ahí aún haciendo pasitos así, ¿no? Entonces todo va en función del entrenamiento al que somos sometidos. Tenemos que tener en cuenta todo lo que vivimos como un entrenamiento. ¿Un entrenamiento para qué? Para poder correr, para ser vencedores, bueno, para llegar al final de la carrera, ¿no? Como dice Pablo. Hay un entrenamiento diario. Y el Señor nos entrena diariamente con las situaciones. Por lo tanto hay que tomárselo así. Si te lo tomas así, te deprimes menos. ¿Que es fácil? No, no es fácil. Porque te pasa algo y realmente en ese momento no piensas en el entrenamiento. Piensas en cargarte a alguien, ¿no? En pegar una patada a algo. Y te salen palabras, tacos. Renex, que decimos aquí, no sé cómo es en castellano. Reniegos. ¿Reniegos es? Entonces, en ese momento es cuando piensas, pero, a ver, luego cuando descansas dices, pero ¿qué he hecho, no? ¿Y qué te hace? Te muestra dónde estás. Luego bajas del burro. Cuando te das cuenta de cómo has reaccionado a eso, que tú pensabas que estabas ahí tan bien y tal, de repente te hace pasar por una situación tonta, porque a veces es tonta, y te saca de quicio. Y ahí tenemos que darnos cuenta dónde estamos. O sea que el Señor nos va entrenando. Nos va entrenando porque sabe que nos vamos a dar cuenta. Y si no reaccionamos, volveremos a caer en la misma hasta que nos demos cuenta. Así nos vamos conociendo nosotros y le vamos conociendo a Él. Ese es el fuego de la prueba, lo interesante del fuego de la prueba, ¿no? Nos va limpiando cada vez. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta. Nos hace reaccionar a nosotros mismos respecto de nosotros mismos. Ese es el secreto. ¿Cómo hizo Natán? Es Natán, ¿no? Con David. ¿Natán era el profeta? El profeta, sí. Que le dijo a David toda aquella parábola, ¿no? Si hay uno que tiene, un pobre que tiene una sola oveja, que hasta duerme con ella, que la cuida y tal, ¿no? Y tú tienes, no sé cuántas tenía, muchísimas, miles de ovejas, ¿no? Y viene alguien a tu casa y le quieres invitar y le robas la oveja, al que tiene solo una, que la tiene gigante y preciosa, la matas y le ofreces esa oveja y de las tuyas ninguna, ¿no? ¿Y qué dice David, no? Muerte, hay que matarlo, no puede ser. Y le dice Natán, tú eres ese hombre. O sea, primero hace reaccionar a David sobre una situación similar para que se prepare su mente para comprender lo que él había hecho. Que era matar a la mujer, matar al marido de una mujer que él deseaba, a la cual se casó y tuvo hijos, ¿no? Lo hace ir al frente para que lo maten. O sea, y él, encegado, no lo ve. Pero hasta que él mismo no se da cuenta, Se ve desde fuera. no puede cambiar. O sea, así actúa Dios con nosotros. El pecado es hipnótico, ¿no? Exacto. Hasta que nosotros no lo vemos, no despertamos, no podemos cambiar. Entonces nos pone situaciones constantes para que podamos ver cómo somos, cómo reaccionamos, ¿no? Y cuando lo analizamos, pues, ostras, a la próxima no toca hacer esto. Seguimos. Una cosa, esta técnica, no sé cómo se le puede llamar, pero se utiliza para los deportistas para el perfeccionamiento. Tú hasta que no te ves en una pantalla, no te das cuenta de lo mal que lo haces, por decir algo, ¿no? Sí, sí. Y en la Biblia te está enfocando esa forma de entrenar tu personalidad. Sí, 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 sí. De verte desde fuera. Sí, sí, Entonces, la primera reacción normalmente, hasta que no se adopta esa conciencia, es sentir ridículo. Decir, ostras, ese soy yo, qué ridículo me veo, ¿sabes?
Y es por eso, porque no tenemos conciencia de realmente dónde estamos. Solo tenemos una visión muy, muy corta de todo lo que está pasando. Exacto. Y Dios la tiene completa. Por eso Claro. Él dice, pues por aquí, por aquí, Claro, por claro. aquí, por aquí, va haciendo ese vaso, ¿no? Te va moldeando. Va moldeando, exacto. Nosotros tenemos que ver ese moldeado por dónde va. Tenemos que identificar el camino que Dios nos va mostrando a cada uno, sobre todo en nuestro carácter. Oye, que tú eres un poco pesado. Oye, que tú eres un poco, yo qué sé, criticón. Oye, que te desesperas por nada. Oye, que... Y poco a poco te va mostrando, oye, pues en oración, luego ¿qué nos toca? Al descubrirlo, porque nos lo muestra el Espíritu eso, ¿no? ¿Qué nos toca? Pues en oración, postrarnos y pedirle al Señor que nos quite eso. Que nos quite eso porque no lo queremos. Lo hemos descubierto y no lo queremos. Fuera. Rápidamente. Entonces, cuando eso lo hayamos asumido, entonces nos tocará que nos muestre otra cosa. Y nos lo muestra desde el amor, porque Claro. si te das cuenta, la mayoría de la gente a la que le muestras un defecto, lo primero que hace es rehusar, rechazarte. Sí. Sí, eso nos pasa a casi todos, que cuando una persona que tú crees que sabe menos que tú intenta enseñarte, no lo aceptas. Entonces, en el espíritu, como que sabes que es desde el amor, por mucho que te duela, lo acabas aceptando, si realmente eres sincero de corazón. Luego hay gente que no lo acepta ni a las buenas ni a las malas. Prefiere una mentira de otra persona, pero que le haga sentirse cómodo. Pero en el mundo laboral pasa eso también. Es que somos, tenemos un comportamiento muy estúpido de alguna forma. Yo siempre lo digo, tú puedes aprender del que sabe más que tú y del que sabe menos, porque Sí. no lo sabes todo. No. Y eso es derrotar primero el ego, el espíritu del egoísmo, de la vanidad, ¿no? Sí. Primero tienes que dejar de ser vanidoso y sentirte superior a los demás. Sí. Y si no, no aprendes. Si no, no te dejas moldear. Sí, señor. Vamos al martes. 1 de Pedro 4, del 12 al 14. ¿Quién lo quiere leer? ¿Alguien que tenga micro? 1 de Pedro 4, 12 al 14. 1 de Pedro 4, del 12 al 14. Te ha tocado, mira. Es curioso, ¿no? Enciéndelo. On. Del 12 Al 14. dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vitupeados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Si glorificáis al Señor, si glorificamos al Señor, ¿de qué temeremos? ¿De qué temeremos? ¿No? Fijaros cómo dice, fijaos, bueno, dice lo que yo he apuntado en otro versículo, por lo que veo. Bueno. Amados, no os extrañéis acerca de la prueba del fuego, la cual se hace para probaros, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Eso es interesante. O sea, verlo como una cosa extraña y no verlo como algo que nos atañe a nosotros. Eso es algo que es típico, ¿no? La primera reacción es, ¿esto a mí? ¿Esto por qué me está pasando a mí? Pues vaya egoísta. ¿Qué quieres que le pase a otro? ¿Por qué me está pasando a mí? Yo no lo entiendo por qué está pasándome esto a mí. Si yo he hecho esto y lo otro y tal. ¿No? Es la típica reacción que es extraño, pero dice, no os extrañéis, no os extrañéis. Es lo necesario para que vayáis cambiando y mejorando para cuando yo os venga a recibir, porque os estoy santificando, os estoy perfeccionando
para que seáis la novia perfecta, ¿no? O sea que, bueno, es un ejercicio realmente difícil. Es difícil, pero bueno, mira, puedo explicar una experiencia muy cercana. Ayer con Elizabeth tuvimos un tema, y es que quedamos para coger el tren y yo lo cogía en un lugar y ella en otro. Pues yo me presento en la estación, ella lo cogía primero, me presento en la estación y me doy cuenta que mi móvil no tiene ningún tipo de batería. Y pensaréis, qué raro que le pase esto a Ángel, ¿no? Bueno, pues me quedé sin batería. Y digo, ¿cómo aviso ahora? Porque no estaba seguro si ella sabía dónde teníamos que bajar, porque, bueno, ella no es de aquí y tal. Y entonces, pues, medio trayecto ahí, inútil, sin saber, no me sabía el teléfono de memoria, cosa que pasa con los móviles ahora, sabes que pone ahí el nombre, pero no sabes qué teléfono es. Y ahí yo, en un vagón que además estaba limitado, no podía recorrer el tren de arriba abajo, que he dicho, bueno, pues me recorro el tren y cuando me vea ya, pues no, ahí, cerrados. Y yo esperando a ver qué hago. Y venga a darle vueltas. Y hablando con el Señor. ¿Y qué hago? ¿Y esto por qué? ¿Y por qué? ¿Y ahora qué? Y pensando, ¿qué semana llevo? Y seguro que esto es por algo, seguro que... Y piensas siempre eso, no te machacas. Algo he hecho, algo ha pasado, no sé qué, ¿no? Y de repente, pues se me ocurre, hombre, pues si consigo que alguien me deje el móvil un momento, entrar al Facebook, seguro que la puedo pillar por Messenger. Y ya está, y ahí está, con lo que me cuesta hablar así de seco, de primeras, con las personas, pues ahí yo iba con una mesa plegable también, bueno, cosas del trabajo, vestido de trabajo, y ¿a quién le hablas que te diga, oye, que le expliques la historia, que se la crea, ¿no? Y que te ayude, ¿no? Pues nada, empiezo a ver quién pasó y digo, hola, perdona, mira, que me ha pasado esto. Y ese hombre, con toda la bondad del mundo, se llama Esteban, un abrazo si no lo está viendo, me dice, sí, utilízalo. ¿Seguro? Si es que tengo que entrar en Facebook. Sí, mira, quito la sesión, abres tu sesión y hablas. Y sí, me dejó el móvil y hablé con ella y le dije, bueno, pues mira, como puedes imaginar, no tengo batería, quedamos en tal sitio, bajamos en esta estación y ya está. Bueno, pues hablando con este hombre, pues digo, tenga un obsequio, gracias por todo, le dije lo de Dios del gran engaño y tal, la etiqueta, el díptico, el gran engaño, empezamos a hablar del tema. Y luego me acordé que tenía un libro en la mochila, del conflicto de los siglos. Y digo, pues toma un libro del conflicto de los siglos. Y dije, ostras, pero qué interesante, anda, pues mira muy bien, porque empezaré a leerlo ahora mismo, no sé qué, en el tren, no sé cuánto. Y muy interesado, y lo empecé a explicar, y él también muy contento de todo, muy agradecido. Y ese hombre se llevó un conflicto de los siglos que si yo no lo hubiera puesto en la mochila, pues tampoco, ¿no? Siempre hay que hacer lo que puedes, ¿no? Que es al menos llevarlos, y el Señor te utiliza. Y entonces, cuando bajé y luego le vi a ella, digo, a ver, que no estoy muy enfadada, pobre, y no, estaba muy templada. Y entonces estuvimos hablando y tal, le expliqué la historia y pensé, ¿es eso? O sea, ¿qué prueba? Desesperación. Resulta que una cosa que parecía que era una desesperación total, porque era una pérdida total, no sabía si iba a bajar o no, podíamos haber perdido la mañana buscándonos por Barcelona, y resulta que te pone al lado de ese señor, le explicas eso, el señor súper contento, o sea, amable, o sea, dices, bueno, y luego lo entiendes y te vas feliz. Entonces, mira, todo eso ha sido por algo, y además llegamos puntuales, a las 9 en punto, delante de la obra, antes que el propio paleta, bueno, el propio albañil que venía. O sea, muy interesante. O sea, cosas que de entrada parecen el fin del mundo, pero que el Señor utiliza, ¿no? Pues es curioso que también haya pasado esto justo con este tema y pensé, mira, el Señor va preparando también a las personas para dar los temas, ¿no? Cuando explicas tu propia experiencia es mucho más interesante. Apocalipsis 12, 17. A ver, 2 Timoteo 3:12 primero. 2 Timoteo 3:12. Primero que lo encuentre.
2 Timoteo 3:12. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Os habéis fijado una palabra muy concreta aquí? Todos. A mí es la palabra que más me dejó, pues eso, fijado, atontado en esa palabra. Claro, dice todos. No dice, no, mira, algunos sí, otros no. Todos. Dice que todos morirán como mártires, que todos serán quemados, todos serán crucificados. No. Todos padecerán su nivel de persecución. Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Qué es vivir piadosamente en Cristo Jesús? Quedarse ahí como un ermitaño en una cueva, meditando todo el día. ¿Eso es vivir piadosamente? No. Escoger la verdad presente y exponerla a quien puedas, como puedas. Que tú has hecho lo posible y hasta aquí nos ayudó Dios, ¿no? Es realmente, claro, nos tiene que hacer pensar todo esto, ¿no? Porque a veces pensamos que solo es ser amables, solo es dar ejemplo con nuestra manera de vivir, o sea, una manera pasiva, ¿no? Digamos, tú haces tu cosa y los otros ya ven cosas. No, pero nos toca una parte activa. Porque realmente queremos tenemos piedad por los demás, queremos que se salven y queremos que vaya lo mejor para ellos, tienen que conocer cosas, ¿no? Y como los amamos, pues queremos que reaccionen, ¿no? Todos. No serán todos, pero al menos lo vamos a intentar, ¿no? Sabemos que algunos van a reaccionar. Pues muy interesante, dice. Más adelante, en la White dice, en Hechos de los Apóstoles, así será con todos, otra vez, fijaros, con todos, así será con todos los que deseen vivir píamente en Cristo Jesús, que es piadosamente. Persecuciones y vituperios esperan a todos los que estén dominados por el Espíritu de Cristo. Qué atrayente, ¿eh? ¿Es que es muy atrayente? El carácter de la persecución cambia con los tiempos, pero el principio, el espíritu que la fomenta, es el mismo que siempre mató a los escogidos del Señor desde los días de Abel. O sea que la persecución cambia, no es la misma, y estamos por vivir la mayor de todas. Pero lo que decía al principio, ahora mismo hay persecución. Ahora mismo sentimos que nos están agobiando, sentimos que vamos contracorriente. Pues si no sentimos algo, es que algo pasa. No vamos bien. Algo hay que notar. Quizás nos estamos acomodando, quizás no hacemos todo lo que quizás podríamos hacer. No es que tengamos que sufrir, pero hay que ir, hay que hacer, ¿no? Entonces, lo más normal es que tengamos algún punto de ir contracorriente, de notar que por mucho que vamos a hacer, cuanto más queremos hacer por el Señor, más contratiempos tenemos. Normalmente pasa eso. Y ya no por personas, sino que el mismo Satanás te pone trabas. Y el Señor permite ciertas cosas para que nuestra fe aumente. ¿Realmente lo quieres hacer de verdad esto o es solo para la galería? ¿Realmente quieres hacer esto de verdad o es solo porque es de boca solo? Entonces, podrá impedimentos. Si al primer impedimento ya dices, bueno, pues ya esto es mucho para mí, ¿no? ¿Me voy para casa? ¿Realmente crees eso? ¿Realmente vives la verdad presente? No. Es un examen para todos nosotros esto, El tema de las pruebas es muy interesante. Apocalipsis 12 y 17. Dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús.
Esto es Apocalipsis. Recordamos que la mujer representa a la iglesia, al pueblo de Dios, y hay un remanente de la simiente. ¿Quién es la simiente? Simiente tuya. ¿Simiente quién es? Cristo es la simiente, ¿recordáis? Sí, Cristo es la simiente. Y el remanente de la simiente es el pueblo de Dios. El pueblo último, el que está ahí, aún, el poquito que queda, fiel, ¿verdad? El dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra ¿contra quién? Contra el remanente. Somos el punto de mira de Satanás. Entonces hay una consecuencia directa, evidente, ¿no? Si somos el punto de mira de Satanás, o sea, el remanente, ¿Satanás se va a quedar mirándonos así? ¿O no? Se quedará mirando si el remanente ya no es el remanente. Míralo, míralo, ¿no? Pero cuando el remanente hace lo que tiene que hacer, ya tú, lánzale uno por aquí, lánzale otro por allí, porque es que mira qué está haciendo. Cuando tocamos las teclas que hay que tocar, Satanás no puede estarse quieto, es imposible. Es una acción-reacción, ¿no? Otra cosa es provocar. No queremos provocar. Vamos con mansedumbre, lo hemos leído, ¿eh? Pero sí que es verdad que por el hecho simple de decir las cosas de manera sencilla, nos van a llamar provocadores, nos van a llamar fanáticos, nos van a llamar, bueno, de todo, ¿eh? Pero por hacerlo normal, natural. Pues esto es lo que no acepta la Iglesia oficial adventista. El provocar. Hay que comprar micros. Estaba comentando que esto que ahora tú decías es lo que no acepta la Iglesia en su posición oficial, ¿no? El provocar. ¿Qué prima hoy? Pues tocar temas que unan a todos, que no levanten chispas. Pero claro, si tú empiezas a hablar temas proféticos y empiezas a hablar sobre Daniel o Apocalipsis 13, las dos bestias, etcétera, lo que van a hacer, esto no se puede tocar, porque estás provocando. Hay que evitar esa provocación. Entonces, ¿qué mensaje damos? Claro. Si hemos sido llamados a dar este mensaje, ¿qué mensaje damos entonces? Amor y unidad y ya está. En definitiva, ecumenismo, ¿no? Sí, sí. Eso no es la verdad presente. Eso era una verdad presente en su momento, pero ahora ya no es verdad presente. Ahora la verdad presente es lo que esa bestia va a hacer, ese anticristo va a hacer, y que hay que estar preparados para ello. Pero claro, esto, según la tendencia oficial, es provocar, ¿no? Y no hay que hacerlo. Esto va a servir de zarandeo también. Claro. Tú no quieres provocar al otro, no quieres pelearte. Estás sirviendo de zarandeo, ¿eh? Claro, está sirviendo, claro. Tú no quieres pelearte físicamente con el otro, ni quieres insultarle. Tampoco te vas a conformar con la mentira. Exacto. Aquí lo que tenemos es que el simple y llano mensaje es el problema. Claro. Eso tenemos que tener en cuenta. Fijaros el espíritu de Elías, el segundo Elías, ¿no? Juan el Bautista. Que dice que ponía que el hacha al pie del árbol. Él quería cortar árboles. Él no quería cortar árboles, no quería que la gente se perdiera. Pero cuando tú dices la verdad, es como que te viene un hacha a la mano y tus brazos se mueven solos y se ponen ahí, pero tú no quieres cortar nada. Quieres que se salve, pero es que va unido porque dices, mira que pasa esto, Cristo viene tal año. Eso es una verdad, es verdad presente. Viene tal año. Tú no quieres hacerle daño, no quieres cortarlo. Es el mensaje, ¿eh? No soy yo. ¿No? Muchas veces se confunden esas dos cosas. Y es mensaje de amonestación Al mundo. para que los demás... Ahora veremos la cita en la web del final sobre eso. Que son verdades tan y tan comprometedoras que molestan porque, claro, el enemigo Satanás y muchas personas han estado viviendo siempre de la mentira. Y esto, pues, ¿qué hace? Desenmascara muchas cosas. Claro, y lo que no quiere el diablo es ser desenmascarado. ¿Para qué? Para que la gente que está arrastrando el engaño,
para que la gente que está arrastrando al engaño no despierte, porque él lo que no quiere es que la gente despierte. Por eso son verdades tan comprometedoras, sí. Y hay gente que no se atreve a decirla, porque sabe que esa verdad va a provocar ebullición, ¿entiendes? Pero hay que decirlo, porque si no, si tú no dices la verdad, es que te conformas con la mentira. Y dice el Y hay texto que decirla. que la sangre de ellos caerá sobre ti. Si tú no dices la verdad, la sangre de ellos cae sobre ti. Entonces, tú eres el culpable de su muerte eterna. Entonces, tenemos que ver esa responsabilidad también, ¿no? Más adelante, me gusta recordar un texto bíblico que últimamente me está viniendo mucho a la cabeza, ¿no? Dice, tened por sumo gozo las diversas pruebas. Santiago 1. Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia. Tened por sumo gozo las diversas pruebas. O sea, ya no solo soportarlas, sino sed gozosos. ¿Cuándo eres gozoso? Cuando comprendes para qué es esa prueba. Cuando comprendes qué faltaba en ti. Cuando comprendes qué camino debías tomar. Entonces tienes que sentirte gozoso porque dices, el Señor me ama tanto. Solo ve esta manera de ayudarme, porque soy así. Yo soy el limitado, Él no. Entonces Él va como adaptándolo todo para que tú puedas reaccionar. ¿No es amor eso? Bueno, en el miércoles nos hace una unión del juicio con los sufrimientos. 1 de Pedro 4, 17 al 19, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Por lo tanto, el juicio comienza por nosotros. Dice, más adelante dice, y si el justo con dificultad es salvo, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Por tanto, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden a Él sus almas como a fiel Creador haciendo el bien. El justo con dificultad se salva. Y dicen, es fácil. Yo recuerdo ya en aquellos momentos, en aquellos tiempos ya, 2008, 2010, que aún estaba en la iglesia y oí decir esto a los pastores. Salvarse es fácil. Sí, pues mira. Yo recuerdo que había dejado en casa a mi familia para venir a la iglesia. Bueno, mi exmujer ahora llorando, mis hijos no sé qué. Digo, y yo pues diciendo, es que solo voy un momento, ahora vengo. Tampoco, ¿no? Sabiendo que eso realmente era lo que era, ¿no? Y llegas allí y escuchas eso y tuve que salir. Tuve que salir de la iglesia un momento. Chocante, claro, es chocante. Salir un momento y entonces yo estoy haciendo algo mal. Nos estamos equivocando, ¿no? Y empecé a dar vueltas como un tigre por ahí por la recepción diciendo, alguien se lo tiene que decir. Y en ese momento era menos templado que ahora. Y me ponía más nervioso. Pero evidentemente hay dificultad. ¿Qué es sencillo? Es diferente sencillo que fácil. Sencillo es que el sistema, el método, es sencillo. Pero en el método, mientras lo estás aplicando, encuentras dificultades. Porque el Señor lo pone fácil, pero Satanás lo pone muy difícil. Pero claro, si no predicas lo que hay que predicar, no tendrás esas dificultades. Entonces es fácil. Exacto, conclusión. Si escondes la verdad, es fácil. Eso es como aquel adventista que antes iba a la mili en aquellos tiempos, ¿no? Y ya se me oye por aquí tal vez, ¿no? No se oye por aquí, ¿no? ¿No? Está encendido. Estaba encendido, Sí, ahora no sé si sí, está. sí, continúa. Sí, comentaba en aquellos tiempos en que en España era obligado el servicio militar, cuando un adventista iba y escondía su fe, decía, no he tenido ningún problema, no he tenido ningún problema, porque claro, si decías que eras adventista y que guardabas el sábado, te caían todos los problemas, incluso el calabozo, la celda, lo que fuera, ¿no? Porque no querías hacer servicio en sábado.
Pero el que lo escondía no ha tenido ningún problema. Ha sido fácil. Pues esto es lo mismo hoy. ¿Cuándo es que las cosas van bien? Cuando se esconde la verdad. Cuando no se predica la verdad presente. Entonces las cosas van bien. Pero si tú predicas la verdad presente, surgirá el problema. Habrá oposición. Y es así. Y esto es lo que no se quiere entender. Sí, así, eso es. Luego está la otra parte, ¿no? El hecho de hacer tonterías y tener, pues, lo que has sembrado, que eso ya es otra cosa. Esto ya es otra historia, ¿eh? Que luego el Señor lo puede reconducir para bien, también, ¿eh? Pero está claro que cuando se conoce la verdad presente y se dice, pues, evidentemente llegan los problemas. En Lucas 18, del 1 al 8, nos recuerda esa, creo que es una parábola, de esa viuda que le pide al rey no creyente, y le pide que haga justicia por ella. Y el rey al final, por pesada quizás, la atiende y le hace justicia, ¿no? Y lo compara, y el principio del texto habla de cómo debemos orar sin desmayo, ¿no? Es uno de los conceptos de la oración, ¿no? Que ora y ora y ora y reora, y entonces todo esto que estamos mostrando se va a comprender. Porque cuando estamos realmente mal es cuando oramos mal. Hay más, ¿eh? Pues el Señor también permite ciertas cosas para que la oración sea más poderosa también. Y eso repercute en ti mismo. O sea, fijaros como todo es al final para nuestro bien, ¿eh? Y por el de los demás. Y también, claro, para poder ser utilizados por Dios. Si no podemos ser utilizados por Él, ¿cómo llegamos a los demás? Siempre hay algo que es por nosotros, ¿no? Y nosotros, en cambio, estamos pensando que no va con nosotros. No tiene por qué pasarme a mí. Y ahí estamos siempre, ¿no? En ese estira y arronsa que decimos ahora, ¿no? Estira y afloja. Ese gran conflicto. El conflicto personal, ¿no? Yo quería apuntar algo acerca de lo que estabas diciendo, de que muchas personas dicen que es fácil la carrera del cristiano, y yo digo que le pregunten a Pablo si realmente fue fácil. Sí, y claro, y a todos, pero hablo de él específicamente porque decía que hago lo que no quiero, eso es lo que quiero hacer, y hablaba de cómo combatía en su carne tanto el bien como el mal. Y cómo él claramente los sufrimientos los llevaba porque estaba entregado totalmente a la causa de Dios. Pero si vemos su vida, no es fácil, no fue fácil para él. No. Y lo deja expresado en cada una de las cosas que escribió. Claro. Entonces, cuando tenemos esa tendencia nosotros a pecar, que dentro de nuestra mente hay el bien y el mal que combaten constantemente, que los pensamientos están totalmente en acción y que es tan difícil realmente encauzar todo eso hacia la parte buena, por así decirlo. Entonces no es fácil. Cada uno llevamos obviamente nuestras vidas de una manera distinta, pero los que son cristianos siempre con el mismo objetivo, que es llegar a la patria celestial. Pero no es fácil, porque lo vivimos en carne propia, cada uno de nosotros. Claro que va a ser fácil cuando dices, soy salvo por gracia y puedo hacer lo que se me dé la gana. Y ya está, y por lo tanto es fácil, porque como Cristo me perdona, pues yo voy haciendo lo que se me pega y voy y lloro y ya está. Cuando tenemos ese concepto de salvo, siempre salvo, lo que tienen hoy en día la mayoría del mundo protestante. Pero cuando nosotros sabemos que hay unas reglas que obedecer, que la palabra de Dios nos muestra su voluntad y que debemos de hacer lo posible por agradar a Dios y por hacer su voluntad, no es fácil. Y más cuando tenemos de carga sobre nosotros 6,000 años de pecado. Aún más difícil, porque la naturaleza nuestra está tan corrompida ya, que lo podemos ver en niños de tan temprana edad de hoy en día, sí, como sin
sin tener tal vez mucho conocimiento de algunas cosas, ya van para el mal de esta época mala en que vivimos. Entonces, no es fácil. Claramente Dios nos dijo que iba a estar con nosotros y que a cada prueba, si nosotros vamos en oración, nos va a dar la salida, pero fácil no es y no será, y más ahora en el último tiempo. Cada prueba hay que verla como un peldaño. Tú pones el pie y puedes ascender más, puedes acercarte más al Señor. Si te quedas ahí y lo ves tan grande que no lo puedes subir, como hicieron, ¿no? Aquellos hebreos ante los gigantes, ¿no? Antes de entrar a Canaán, ¿no? Es que son muy grandes. No, esto no lo podemos hacer, ¿no? Pero a ver, ¿no nos ha dicho el Señor que tenemos que ir allí? Pues un poco va por ahí, ¿no? Ante toda esa situación siempre podemos estar pendientes, ¿no? de pensar, ¿esto es voluntad de Dios? ¿No es voluntad de Dios? Yo creo que siempre nos corre esa pregunta por la cabeza, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Realmente es lo que quiere el Señor para nosotros? Pero bueno, al final hay que actuar, un momento u otro hay que actuar y hay que pedir oración y pedirle señal al Señor y intentar seguir haciendo el bien, ¿no? Como nos recomiendan aquí. No quedarse parado ahí mirando a no sé dónde y no actuar, ¿no? Tenemos que movernos, ¿no? Decidir hacia dónde e ir hacia allí y poner los planes a los pies del Señor y Él nos irá guiando. A veces queremos saber todo, el principio, la introducción, el desenlace, el final, y hasta contextos anexos que nos expliquen los detalles, porque si no, no podemos dar un paso, ¿no? Tampoco hay que tirarse a la piscina, así sin pensar, pero hay que tener ese punto de equilibrio. Y el viernes hay una carta muy interesante, realmente, no sé si la habéis leído. Es una carta muy interesante, escrita al emperador romano, por Plinio, de cómo trataba a los cristianos y qué hacía con ellos, para que veamos delante de qué cosas nos vamos a tener que enfrentar. Dice, esto es lo que he hecho con aquellos que me han sido entregados por ser cristianos. Les preguntaba a ellos mismos si eran cristianos. A los que respondían afirmativamente, les repetía 2 o 3 veces la pregunta, amenazándolos con suplicios. A los que perseveraban, los he hecho ejecutar. Solo por decir, ¿es cristiano? Sí. ¿Es cristiano? Sí. ¿Es cristiano? Sí. Flash. Uno menos. No dudaba. De hecho, confesaran lo que confesasen, que se los debería castigar al menos por tal pertinacia y obstinación inflexible. O sea, aunque dijeran que luego que no, igualmente por haberse rebelado, también recibían. A aquellos que negaban ser cristianos o haberlo sido, no invocaban los nombres de los dioses, si invocaban los nombres de los dioses según la fórmula que yo les impuse, y si ofrecían sacrificios con incienso y vino a tu imagen, hablaba el emperador, que yo había hecho instalar con tal objeto entre las imágenes de los dioses, y además maldecían a Cristo, si se hacían todo eso y además maldecían a Cristo, cosas todas ellas que me dicen que es imposible conseguir que los que son verdaderamente cristianos lo hagan, he considerado que deberían ser puestos en libertad. Les hacía pasar por una serie de pruebas realmente duras, si realmente eres cristiano. Ponte ahí, y yo estoy ahí con el hacha y te digo, adora a la figura del emperador. Y reniega de Cristo. Y tal y cual. ¿Que lo haces? No hay problema. Otros, cuyo nombre había sido dado por un denunciante, dijeron que eran cristianos, pero después lo negaron. Lo habían sido, y atento a lo que vamos a leer ahora, porque la historia se repite y se va a repetir. Es muy interesante, dice, lo habían sido, pero después dejaron de serlo, algunos al cabo de 3 años, otros de más, algunos incluso más de 20 años, como cristianos. También todos estos han adorado tu imagen y las estatuas de los dioses y han maldecido a Cristo. 20 años como cristianos se someten a la prueba y ante la muerte dicen, no era tanto tampoco. Tampoco creo tanto. Fijaros, ¿qué pasará al tiempo final? Habrá muchos que llevarán muchos años como cristianos, como adventistas.
y se dejarán. Y ante la posibilidad de que los persigan, la posibilidad de que tengan que ponerse chip, porque eso es adoración de la imagen, dice adoración tú de tu imagen. Es que además es hasta textual. Adoración del domingo. O sea, es similar, es una similitud brutal a lo que va a pasar en el tiempo final. Y ya entonces tienen que someterse a eso. Hay otra nota que has visto. Preguntas para dialogar del conflicto de los siglos. Ah, sí, la tengo señalada, cierto. Ah, y además la tengo muy señalada. Espérate. Dice, los que honran la ley de Dios han sido acusados de atraer los castigos de Dios sobre la tierra, y se los mirará como si fueran causa de las terribles convulsiones de la naturaleza y de las luchas sangrientas entre los hombres, que llenarán la tierra de aflicción. Y fijaros lo que dice aquí. El poder que acompañe la última amonestación. El poder que acompañe la última amonestación. ¿Cuál era la última amonestación? ¿Cuál era el último gran mensaje dado al mundo? Era la exacerbación del tercero, ¿no? Era llevarlo a un punto extremo, el tercero, con una fuerza diferente. Ese era el cuarto ángel. Y eso ya Elena White, cuando lo leéis, lo pone ya en el punto final de la historia. Final. El poder que acompaña la última amonestación. Por lo tanto, yo he puesto Tarsis, tercer Elías, cuarto ángel, porque está todo junto. Es todo lo que estuvimos viendo sobre Tarsis. Todo eso engloba el mensaje. La última amonestación. Enfurecerá a los malvados. Eso enfurecerá a los malvados. Su ira se ensañará contra todos los que hayan recibido el mensaje. Y Satanás despertará el espíritu de odio y persecución en un grado de intensidad aún mayor. O sea que eso es lo que nos espera. Más adelante dice, ¿cuál es la clave esto para que estar... estás diciendo tú suena como algo terrorífico. Es que lo es. Para mí no. Porque la cruz es locura, ¿entiendes? Sí, sí. Es locura de amor. Ya, o sea, ya. Pero... si ya a lo largo de todos estos años lo que me ha pasado, que me encerraron en el psiquiátrico, que me he tenido problemas con la familia, esto no lo había dicho nunca en público, pero bueno, esto es verdad, porque históricamente se puede demostrar. Por buscar la verdad, yo estoy deseando que pase esto, Ángel. Porque la cruz es locura. No nos estamos dando cuenta de cómo está el mundo. Yo estoy deseando que pase. Y que toda esta historia, esta farsa, se acabe. ¿Entiendes? Si no, ¿qué hacemos aquí? No, claro. Hay que desear Si que a mí Cristo me venga hierven lo las antes células, posible, pero- me regurgitan cuando escucho la verdad, ¿entiendes? Ya. O sea, es que hasta me emociono. Sí. Pero de amor me Lo que emociono. pasa Porque que tengo ganas que suceda. cuando hay una Tengo ganas persecución- de que todo esto se termine de Sí, una no, vez. claro. Y ¿Por yo qué? hoy- ¿Por qué? Porque no es vida. Esto no es vida. La vida es lo que viene después. ¿Me entiendes? Sí. Si yo te explico todo lo que sufrí y sigo estando aquí, es porque he visto algo, porque hay más cosas y porque este es el único camino viable para mí. Para mí y para el que quiera vivir por siempre, ¿entiendes? O sea, para mí, tú puedes decir que puede ser lo peor, pero es que para mí es lo mejor. ¿Por qué? Porque es la única forma de poder deshacernos para siempre del enemigo. Es el plan perfecto. ¿Entiendes? Ninguna persona está capacitada para haber desarrollado un plan así. Solo lo podía hacer Dios. ¿Entiendes? Si no, nosotros dejaríamos de ser. Fuéramos dejado de ser por esto, ¿no? Por lo que nos ha tocado vivir. Pero la cruz es locura de amor. ¿Entiendes? Porque Dios, o sea, tú eres padre, yo no lo soy, pero tú dejarías que mataran, tú pondrías tu hijo encima de una guillotina para que le cortaran el cuello. No. ¿Entiendes? Si Dios hizo eso, ¿podemos alcanzar la potencia del mensaje? No. Es inexplicable. Amén. Hasta aquí.
¿Quién quiere hacer la oración? Josep, ostras, mira. Va, Josep, que portes el micro. Señor y Padre que estás en el alto cielo, te damos, Señor, inmensas gracias por el mucho amor que tú tienes sobre nosotros. Tú un día nos llamaste a esta tu luz. Tú has puesto sobre nuestros hombros la responsabilidad de dar este mensaje. Y te rogamos que nos ayudes para que no te decepcionemos, para que aprovechemos todas las ocasiones para hablar la auténtica verdad presente, Señor, para que muchos puedan salir de esta gran Babilonia, puedan abrazar este Evangelio de salvación. Señor, como muchos, como nosotros, tú has llamado a otros tantos, a otros muchos alrededor del mundo. Ayúdanos para que todos sigamos adelante a pesar de la oposición que pueda levantar el predicar este mensaje. Que no hagamos como esta historia que se ha leído, que después de tantos años de estar en la fe, por una pequeña dificultad retrocedamos y abandonemos. Ayúdanos a ser firmes, a estar firmes hasta el final, sin temor a lo que pueda hacer el hombre. Porque sabemos que si morimos, si es el caso, por tu causa, veremos tu rostro. Ayúdanos pues, Señor, a serte fieles, a que esto nos dé ánimos, que hagamos la labor que nos corresponde y que vivamos conforme a tu voluntad. Perdona nuestras deficiencias y haznos mejores. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.